pues poderlo presentar aquí con el público asturiano. Este es un libro, lo ha dicho antes Diego, es un libro que sintetiza pues casi 30 años de investigaciones. 30 años, yo empecé en los años 90 a investigar aquello que en ese momento parecía que estaba oculto, que era la participación de las clases populares en la resistencia contra el franquismo y en el propio fin del franquismo y en la construcción de las libertades durante los procesos de democratización, algo que parecía oculto y que poco a poco, no solo yo, otras historiadoras, otros historiadores, hemos ido desvelando con el tiempo. Esta es una historia de ese movimiento obrero en un periodo largo, de 1939 a 1979, pero si tenemos que sintetizarlo mucho, porque son más de 300 hojas, ¿de qué va el libro? El libro va de la libertad, de cómo se construye algo que parece que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene volumen y que nos da la dignidad como seres humanos, que es la libertad. Y esa construcción de la libertad, cómo se construye en uno de los peores escenarios posibles, imaginables, que es una de las dictaduras más feroces del siglo XX europeo. Es verdad que muchas veces se redujo la experiencia franquista a esa idea anunciada por Fraga Iribarne cuando era ministro de Información y Turismo de Franco, de Spain is different, ¿no? Bueno, ¿qué sería el franquismo? No sería fascismo, sería una cosa a la española, un poco diferente. Pero esa realidad, esa construcción, esa imagen falsa sobre lo que fue un régimen que nació matando y murió matando, esa imagen falsa no resiste la comparación con los otros regímenes fascistas europeos. Es decir, por cada alemán que estuvo en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, en un campo de concentración en Alemania, en España hubo 30 españoles en un campo de concentración. Por cada italiano que fue fusilado en tiempos de paz en la Italia fascista, en España fusiló a 1000 españoles. La relación es de 31 y de 1000 a 1. Es decir, no admite ninguna broma lo que fue el franquismo. Fue uno de los regímenes, efectivamente, más represivos de los fascismos históricos europeos. Pero a la vez que pasaba esto, y no quiero enrollarme, a la vez que pasaba esto, también es verdad que fue uno de los regímenes donde se dio más conflictividad. No tenemos historias comparadas con el régimen fascista italiano o con el régimen nazi alemán en el cual hay tanta resistencia de las clases populares a este régimen. Es verdad que el régimen reprimió, es verdad que el régimen paralizó, es verdad que el régimen destruyó. Todo eso es cierto. También es cierto que en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay fábricas que espontáneamente paran las máquinas. Si Hitler ha sido derrotado, si Mussolini ha sido derrotado, en España también tiene que llegar la libertad. Y eso nació en las fábricas. Que en 1946 ya hubo las primeras huelgas en Mataró o en Manresa, que en 1947 hubo la huelga general de Vizcaya, que en 1951 hubo la huelga general de Barcelona, que de 1956 a 1962 hubo las grandes oleadas de huelgas donde Asturias jugaba un papel absolutamente central en esa luz que nació, en esa lumbre que nació en Asturias, ¿no? Que alumbraba España entera. Que es verdad que ese régimen acabó conviviendo con los niveles de conflictividad más altos de toda Europa, siendo Europa una Europa donde estaba permitida la manifestación, la asociación y la huelga, y aquí prohibido. Y siendo así, en 1976, España se pone a la cabecera de la conflictividad de toda Europa. Y los años 70 no son de una Europa tranquila, precisamente. Es la Europa post-autunno caldo italiano, post-mayo del 68 francés. Por tanto, este libro intenta explicar esa conflictividad e intenta explicar el desafío, la resistencia y el desafío. Es entonces un libro sobre las clases populares, de cómo sobrevivieron y se transformaron bajo el régimen franquista, de qué tipos de movimientos generaron, de cómo mejoraron la vida de la mayoría de la población. Es incomprensible la recuperación de los niveles económicos de la preguerra sin entender que eso se consiguió arrancándolo en las huelgas. No fue una decisión magnánima del régimen franquista. Es también un libro de cómo esa movilización obrera, estudiantil, de todos los movimientos sociales, imposibilitaron la posibilidad de consolidación del franquismo en los años 60. Desde los años 60 son la época dorada del régimen franquista. Es un régimen que tiene niveles de crecimiento económicos importantes,
y es un régimen que aspira a consolidarse, que eso ha llevado a muchas confusiones. El aperturismo de los años 60 no era un aperturismo, la liberalización de los años 60 no era un aperturismo ni una liberalización para llegar a la democracia por parte de las élites franquistas o las élites económicas. Era un aperturismo para consolidar la dictadura, para que la dictadura permaneciera más allá de Franco. Y en el libro explico cómo ese aperturismo fracasó. A finales de los años 60, cuando el régimen tiene que hacer el estado de excepción en toda España, ese aperturismo fracasa. Y fracasa básicamente por la acción de los movimientos sociales. Y es también un libro que explica finalmente cómo ese desafío hizo inviable la continuidad de la dictadura franquista, más allá de la voluntad de sus dirigentes. Es lo que decía, en 1976 España se convirtió en el sitio donde había más conflictos de toda Europa, en un momento donde protagonizar la conflictividad podía conllevar prisión, tortura y muerte. Hubo muchos trabajadores y trabajadoras que encontraron la muerte en sus luchas para mejorar la vida y para mejorar las libertades. Es también, porque esa es una historia que es la historia de la relación entre la acción popular, los movimientos sociales, las estrategias de resistencia de las clases populares y el cambio político. Es la historia de cómo se incidió en la imposibilidad de mantener la dictadura e incidió en la necesidad de desmantelar la dictadura. Pero es también, y por eso en el título lo he querido dejar claro, es también un libro sobre la lucha de clases. Y la lucha de clases va más allá de la consideración de lo que hicieron las clases populares. Porque muchas veces cuando hablamos de lucha de clases parece que hablamos solo del movimiento obrero. Y la lucha de clases implica muchas clases. Esto en el libro lo trato y me interesó mucho tratarlo, primero porque creo que ayuda a entender muchas más cosas. La primera es entender que el régimen franquista fue un régimen de clase. Respondía a una utopía de los grandes empresarios. Era una utopía empresarial, y en el libro intento explicar cómo se construye esa utopía en los años 20 y cómo se encarna con el régimen franquista, frente a una visión que se ha tenido de la participación de los grandes empresarios durante el periodo franquista como, y se ha nombrado así, privilegiados impotentes. Es decir, gente que sacaba muchos beneficios, pero que no pintaba nada. Y en el libro intento explicar que no es verdad, que pintaba mucho, no solo en el diseño del régimen, sino en el desarrollo del propio franquismo. Y es más, el franquismo se construyó como un gran unificador de clase. Es decir, una vez el franquismo desaparece, y eso le dedico un capítulo entero en el libro, la COE aparece como uno de las grandes organizaciones patronales europeas con un poder sin parangón que es inexplicable si no se entiende que nace directamente del sindicato vertical franquista. Es decir, que hay una continuidad directa entre las organizaciones empresariales creadas en el sindicato vertical y la creación de la COE, que se crea para condicionar un cambio político que se tenía. Un momento en el cual se entendía que la clase obrera y las clases populares tenían una capacidad ofensiva que hacía ese cambio político, que hemos convenido en llamar transición posteriormente, como un cambio político potencialmente peligroso para el poder de clase, en este caso de los empresarios. Segundo, es decir, por eso me ha interesado el tema de la lucha de clases, en segundo término, no solo porque el régimen fue un régimen claramente de clase, frente a visiones que cada vez han ido menguando más esa realidad. Segundo, porque el desafío para conseguir la libertad fue también, y a veces se olvida demasiado fácilmente, un desafío de clase. Es decir, el corazón del antifranquismo eran las clases populares. El corazón de los movimientos sociales antifranquistas era el movimiento obrero. El corazón del desafío era la calle, se lo explica muy claramente Sánchez Terán, gobernador civil de Barcelona durante este periodo, que en sus memorias titula, el año 76, lo titula en el capítulo de eso como la batalla de la calle. Es decir, y lo dice directamente en la primera frase, la primera batalla de la transición fue la batalla de la calle, y por ello, para Manuel Fraga Iribarne, ministro, en este caso no de Información y Turismo, sino ministro de Gobernación, lo que sería ahora ministro de Interior, que era el principal reformista del régimen en ese momento, y era a la vez el responsable de la represión. Si el reformismo era el responsable de la represión, podéis entender el carácter y el alcance de ese aperturismo que defendía ese primer gobierno de la monarquía, liderado por Arias Navarro, conocido, supongo que Arias Navarro lo tenéis en la mente todos y todas, es el señor este que cuando muere Franco, que tiene las orejas así,
dice españoles, Franco ha muerto y se pone a llorar, ese señor que se pone a llorar era conocido como el carnicero de Málaga, ¿sí? Y era el carnicero de Málaga por la represión que había aplicado, las carnicerías que había organizado en Málaga. Pues en ese momento Fraga dice esa frase, ese exabrupto, pero que refleja realidades de la calle es mía. Ahí se trataba de demostrar de quién era la calle, y la calle no fue suya. En el año 76 la calle se llenó de manifestaciones y de algaradas y de desafíos directos al régimen en Sabadell, en Vitoria, en Córdoba, en Madrid, en multitud de geografía del antifranquismo en toda España. Pero eso significa que si el antifranquismo era la lucha por la libertad, esa lucha por la libertad era una lucha a la vez por un mayor poder de clase, por una mayor redistribución en términos de poder de clase. Los proyectos de ese antifranquismo social conllevaban una democracia político-social y avanzada, pero no solo conllevaban esto, y en el libro me interesa mucho un debate que se da posteriormente. He dicho que el año 76 es el año de mayor conflictividad, el año en el que España se convierte en el país más conflictivo de toda Europa. En el año 79, 3 años después, España se convierte en el país donde hay más conflictividad de todos los países de la OCDE. Es decir, es una conflictividad exponencial. Pero es que el año 79 es el año donde hay más conflictos de todo el siglo XX español. O sea, el año 79 es una explosión brutal de la conflictividad, y ahí se está jugando, en el año 79, se está jugando hasta qué punto, entre otras muchas cosas, hasta qué punto la democracia se va a quedar a las puertas de las empresas o va a atravesar las puertas de las empresas. Hasta qué punto la democracia va a pasar de ser política a económica y social. Hasta qué punto esa democracia va a ser realmente redistributiva. Y ahí hay un conflicto absolutamente enorme que afecta a la configuración política de la Constitución española, pero también del naciente bipartidismo, donde por un lado están los trabajadores y trabajadoras y por el otro lado está la CEOE. Y este conflicto, que no voy a explicar más, lo intento explicar en este libro. Sueños que estaban en juego en ese momento también fue una derrota. El proceso histórico nunca es claro. El proceso histórico nunca dice. Hay elementos de victoria y semillas de victoria en las derrotas, y hay elementos de derrota también en las victorias. Y eso es lo que intento analizar en este proceso, un proceso complejo, que es el proceso de la transición, donde la dimensión de un viejo principio, que es el principio de la lucha de clases, que muchas veces es denostado, parece olvidado, parece ya inútil, nos ilumina de una manera completamente diferente lo que fue el proceso de cambio político, lo que fue el régimen franquista, lo que fue la lucha de las clases populares, y de esa manera nos permite iluminar el pasado y entender también de forma diferente nuestro propio presente, porque al final, al fin y al cabo, somos hijas e hijos de ese pasado. Y hay una primera triada que es central, que es el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y el movimiento vecinal. El movimiento vecinal a lo mejor es un poquito más tardío, y después ahí hay el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, hay movimientos de profesionales, porque el libro habla no solo de la lucha de clases en el sentido, digamos, bruto, sino de la relación que establece eso con la construcción de una nueva sociedad civil antifranquista, y cómo eso conlleva finalmente una lucha en términos de hegemonías. En el caso del movimiento estudiantil, que también sale en el libro, es absolutamente clave en varios sentidos. El primero es que el movimiento estudiantil consigue, ya en los años 60, que desaparezca una de las principales organizaciones de masas fascistas. O sea, había la sección femenina, el sindicato vertical y el SEU, el Sindicato Español Universitario. En el caso del movimiento estudiantil, se consigue cortocircuitar uno de los principales movimientos de masas, que es el SEU. Eso significa la renuncia del franquismo a una cosa absolutamente clave. Y esa cosa clave es el control de la reproducción de los cuadros culturales, políticos y sociales que te permitirán después gobernar la sociedad. Es decir, eso no tiene efectos inmediatos en que cae el franquismo. De hecho, el movimiento estudiantil entrará en crisis en esto, ha conseguido grandes victorias en la universidad, pero no ha cambiado la sociedad, pero sí que consigue cambios a la larga, en la capacidad de cortocircuitar el franquismo, a la larga. Pero no solo eso, es que la universidad se convierte en un espacio liberado, se convierte en un espacio de producción de antifranquismo, de valores antifranquistas, y cuando esos estudiantes pasen a ser profesionales, eso va a cambiar el color de los movimientos, va a cambiar el color de la sociedad civil. Es decir, eso convierte, por ejemplo, el movimiento vecinal en un movimiento que es el gran movimiento de la protesta a un gran movimiento de la propuesta. Hay un momento, eso lo intento explicar, en los años 70, en el cual el antifranquismo consigue visualizar una sociedad alternativa. El franquismo visto como el gris,
como la sociedad en gris y la nueva sociedad de la reconstrucción que decía Vázquez Montalbán de la razón democrática. Es decir, el movimiento estudiantil tiene un factor, bueno, también hablo de cómo en los momentos de máxima represión la emergencia de un movimiento de mujeres y de un movimiento juvenil durante el franquismo es un fenómeno extraordinariamente juvenil. Permite la supervivencia incluso en los peores momentos de esos movimientos sociales. O sea, claramente fundamental.